Estamos en otra edición número 41 de Movida Alternativa Podcast. Episodio que va por YouTube y Spotify y que, bueno, pronto van a poder verlo en las plataformas también, replicado. Así que bueno, y hoy tenemos otra edición, como decía antes, la número 41, aquí donde pasan los artistas independientes, los artistas plásticos, escritores, pintores, y bueno, y los músicos también se hacen escuchar y nos traen sus trabajos. Esta es la oportunidad de escuchar a Adrián Leguizamón Santomauro. Él es nacido en Buenos Aires, músico, compositor, productor, multiinstrumentista, arreglador, intérprete y realizador audiovisual. Y ahora la primera pregunta que le voy a decir, antes de hacerle la primera pregunta, es darle la bienvenida a Adrián Leguizamón. Bienvenido a Movida Alternativa. Muchas gracias, Sergio, por tu espacio, bueno, y con semejante presentación, ¿no? No es menor. Bueno, no. Y lo que te quería preguntar es qué haces en tus tiempos libres, porque con tantas cosas que tenés para hacer, me imagino que está muy apretado eso. Sí, bueno, básicamente estoy... tiempo libre, la verdad que escasea. Me dedico más a producir artistas, ¿no? Música, bandas, entonces... en tiempo libre te diría que lo que hace cualquier ser humano normal, inclusive mi música, ¿no? También reservarme un tiempo para mis canciones y mi música, ¿no? Claro. Y después, bueno, como todo, ¿no? Me gusta ver cine, leer, salir, etcétera, etcétera. Bueno. También te estás abocado a la ingeniería de sonido, eso es lo que tiene que ver con la producción hacia otros músicos. Exactamente, sí. Desde la ingeniería de sonido hasta la producción musical, ¿no? Sugerir un arreglo, escribir también canciones, ¿no? Para intérpretes, cantantes, músicos. Entonces todo lo que engloba, digamos, el arte musical, de alguna manera. Bueno, sí. Y ahora, en el 2023, lanzando tu segundo álbum, que se llama Donde el amor arruinó todo. Exactamente. Título bastante particular. Título particular, adrede, y material que vine grabando, digamos, en estos, haciendo mención a tu primera pregunta, en estos momentos donde estaba más aquietada las cosas, metiéndome, digamos, con mi música, y bueno, y hasta que llegué a grabar 10 canciones que van a formar parte de este álbum que va a estar saliendo, ¿no? En este año. ¿Y por qué el título ese, Donde el amor arruinó todo? Hay una historia detrás. Sí, en realidad es un título que me parece que, además de su sonoridad, que me parece que está bueno, es un poquito desmitificar el amor perfecto, ¿no? Y entender a veces también que donde a veces llega el amor, en una situación por ahí de pareja o amistad, quizás lo único que puede hacer es empeorar las cosas en vez de mejorarlas, pero en realidad en una tónica un poco más suave, ¿no? No una tónica dramática, trágica, quiero decir, y más que ver con la comedia, de alguna manera. Y por eso decidimos lanzar, digamos, como primer corte, el tema homónimo, ¿no? Claro. Que hace mención este tema. Vos recién hablabas en plural, porque acá hay un protagonista que es muy conocido, que es Guillermo Badalá, que colaboró muchísimo en este disco, y es por eso que está hecho entre Buenos Aires y Miami. Sí, exactamente. Estuve hace un tiempo atrás en Miami, en Let It Beat, y hicimos algunas tomas en el estudio de Guille Badalá, que es además de ser ser humano, es un excelente músico, es un bajista reconocidísimo, trabajó con muchas figuras conocidísimas, estuvo con Fito Páez trabajando muchísimos años, con Alejandro Sanz, grabó también para Jennifer López, o sea, está en constante... tiene una agenda bastante increíble, con músicos muy geniales, ¿no? Así que también contar con su amistad de años y también tenerlo de alguna manera en el espíritu, en algunas tomas del álbum, es un gran placer, es un lujo.
Claro, claro. ¿Y la amistad viene del trabajo o lo conocías de antes, Aga? No, a Guille Badalá lo conocí por primera vez en persona a la salida de un teatro, del Teatro Ópera, en el año 2002. Y luego en la vida fue algo muy, muy increíble porque me estaba yendo de viaje a Europa y comencé a ver los ámbiles, que son los lugares donde se transportan los instrumentos, ¿no?, musicales. Estaba toda la banda de Fito Páez y lo vi a Guille Badalá, bajé ahí en Ezeiza a saludarlo y él me dice que a dónde iba, le digo que voy a Italia, le digo a la ciudad donde iba. Resulta que el abuelo de él era de esa ciudad y me pidió si le podía hacer un trámite de una partida de nacimiento por la ciudadanía italiana, y así nace la amistad, digamos, ¿no? Fuimos Claro. a Italia, pude traerle los papeles que necesitaba y ahí forjamos una linda amistad, ¿no? Así que esa es la historia, bastante curiosa. Bueno, ¿y el estilo del disco con qué se encontraría? Porque todavía no está terminado todo, pero bueno, cuando se termine y sea una obra completa, ¿con qué se va a encontrar el oyente de música que se sienta atraído? No, mira, el disco está terminado, ya está Ajá. terminado, está listo como para salir, ¿no? Pero Claro, la idea es, digamos, ir lanzando cortes como para que de alguna manera vaya instaurándose y moviéndolo de a poquito hasta que luego llegan las 10 a canciones la que obra van completa. en la placa. Claro. Me preguntabas exactamente ¿En sobre qué el disco. estilo, con qué Estilo. estilo se van a encontrar? ¿Estilo o estilos? Porque puede ser. Mira, hay un montón de estilos. Si lo tenemos que englobar en dos importantes, podemos decir pop rock. Es un disco que tiene muchos matices pop, tiene sonoridades pop, porque viene para el lado de algunos sintetizadores, de teclados. Rock también es la pata donde vienen las guitarras eléctricas. Pero también adentro de ahí hay, por ejemplo, hay una canción que es un poquitito más funk, más mirando a lo Prince. Hay otro que tiene un poquito más, una sonoridad más Bob Dylan. Hay otra que la canción que cierra el álbum, que tiene todo un arreglo orquestal. Básicamente estoy cantando con un piano y una orquesta. Entonces es muy... tiene muchísimos estilos, recorre un montón de paisajes sonoros, ¿no? Pero si tengo que decirte, englobarlo en algo, tengo que decir pop rock, ¿no? Que entra dentro de esa categoría, de alguna manera. Ahí está. Exacto. Vos sos multiinstrumentista y tocas, Sí. como lo dice la palabra, un montón de instrumentos. ¿Cuál es el instrumento donde vos te sentís más cómodo? Si hay alguno, ¿no? Porque por ahí en una de esas tocando todos, ahí es donde te sentís más cómodo, pero por ahí hay alguno que a vos te gusta más sobre los otros tocar, que los otros ya son para un trabajo, digamos, global que haces vos en el disco, y para hacerlo con tu propia impronta te metes a tocar ese instrumento, pero en realidad por ahí, si tuvieras otra estrategia, no lo tocarías. ¿Cuál es el que sí tocarías seguro porque te encanta o porque te gusta? Y bueno, mi instrumento, digamos, principal, muy chiquito, es el piano, ¿no? Claro. Tengo cierta complicidad y afinidad con el piano. Me permite, digamos, transportarme a lugares increíbles porque es un instrumento muy abarcativo, ¿viste? Muy grande. Y después, esto también tiene un gran problema, que vos cuando vas a la casa de alguien o tenés que salir algo, un piano es muy difícil de transportar, entonces te diría que en el puesto número 2 viene la guitarra, ¿sí? Pero sí, siento un amor muy grande por el piano, los sintetizadores, las guitarras y el bajo. El bajo, creo que si no hubiera sido pianista y hubiera tenido que elegir otro instrumento, quizás también podría haber sido el bajo. El bajo me gusta bastante. Claro, bueno. Otra cosa que te quería preguntar. Sí. ¿Tenés ya recién decís que está terminado este disco? ¿Llegaste justo con los 10 temas o te quedó algo en el tintero y estás preparando algo para el futuro? Mirá, la verdad, el álbum iba a tener inicialmente menos canciones. Pasó algo muy curioso, que en ese viaje musical fueron entrando otras canciones que no necesariamente eran canciones por ahí nuevas, sino que tenían ya sus años y que sentía que era el momento de que estén ahí. Y también, respondiendo más a tu pregunta, sí quedaron canciones afuera
que quizás la veo más alineadas para un posible futuro proyecto, ¿sí? Entonces, en esa curaduría, de alguna manera, musical, consideré que estas 10 comparten cosas en común, por más que sean disímiles en estilo, ¿no? Y engloban más un proyecto, ¿no? Como un libro, como que pertenecen a un mismo libro. Y otras que han quedado fuera, que posiblemente o no puedan formar parte de una futura placa, ¿no? Claro. Bueno. Pero bueno, sí, la última canción que hice fue el año pasado. Y esa canción no iba a entrar hasta el último momento, donde dije, bueno, la vamos a grabar. Probé, hice unas maquetas, funcionó, y digamos que ahora se convirtió en una parte esencial del álbum. Y bueno, y así fue, digamos. Nuevas canciones iban a ser, y terminaron siendo 10. O sea que bueno, ¿por qué no? Claro. Bueno, hubo un momento bastante jorobado para la humanidad, que fue la pandemia, y jorobado para todos aquellos que tenían programado un año o que tenían algo, una agenda cargada de trabajo o lo que sea, ¿no? ¿Cómo te tomó a vos esa época, este disco donde el amor arruinó todo? ¿Tiene algo que ver? ¿En algún proceso se cruzó con esa pandemia? ¿Te permitió desarrollarte más ese trabajo? Estrictamente en pandemia, al inicio dije, bueno, va a ser un momento maravilloso para poder componer y tener más tiempo para mí. No lo fue tan de esa manera, porque bueno, había mucha incertidumbre, y eso de alguna manera termina permeando en uno, y quizás espiritualmente no era el mejor momento. Sí hice muchas músicas, de todos modos, que la mayoría las tengo guardadas, ¿sí? Respondiendo a esto un poquito de las canciones apócrifas, digamos, las que no entraron en el álbum. Pero sí utilicé más ese tiempo para terminar cosas que ya veníamos grabando, que venía haciendo, digamos, ¿no? Y la idea del álbum, de donde el amor arruinó todo, en realidad nace no estrictamente en el 2020, sino en el 2021, ¿no? Que aún, digamos, estábamos queriendo salir de la pandemia, pero bueno, esto del barbijo estaba muy presente, la distancia social también. Entonces, sí, con más fuerza y con más vigor, digamos, en el 2021 ya comencé este proceso de querer grabar y hacer este álbum. Entonces, como idea inicial, no estrictamente el 2020, sino el 2021 fue, digamos, la hechura de este álbum, donde comienza la preproducción, ¿no? Y lo comienzo a grabar en el 2022, más o menos en agosto 2022, hacía básicamente un año. Pero bueno, la pandemia, como todo, era un proceso, en mi caso era bastante angustiante, digamos, ¿no? No fue el periodo más feliz, digamos. Bueno, ahí después vamos a hablar de tus redes también, particularmente la vas a mencionar, pero bueno, yo estuve mirando un poco el video de precisamente donde el amor arruinó todo, y ahí vos sos protagonista también en el video. La producción contó con, ya que sos, me imagino, esta pregunta te la hago porque leí que eras realizador audiovisual, así que me imagino que lo habrás hecho también en esa idea de la producción propia. La idea del video, de este primer single, donde el amor arruinó todo, la idea estrictamente no es solo mía, sino que bueno, también conté con la colaboración de Matías Guerrero, que estuvo manejando cámara y se encargó digamos, del montaje del video. Es una idea que surgió de los dos, ¿no? De cantar a cámara más directo, un video más ágil, más dinámico, más pop. Pero digamos que fue una idea compartida la del video. Y haciendo mención de esta cuestión audiovisual, bueno, ahora dentro de poco estamos por rodar el segundo video del segundo corte, del segundo single. Sí, también basada en una idea que estamos compartiendo. En la cuestión, digamos, vinculada a lo que es lo visual, cuento con colaboradores, ¿no? En este caso, con Matías, que estamos elaborando, digamos, las ideas de los videos, ¿no? Musicales. Claro, ahora te escuchaba recién
y decías que estás con el segundo corte de lo audiovisual. Entonces me imagino, ¿tenés alguna fecha donde se van a terminar digamos, de anticipar todos los temas? ¿Y hay una fecha ya del material completo? Sí, este próximo single lo estaremos viendo a finales de agosto, muy posiblemente. Y estimativamente el resto del álbum, creo que te referís a las 10 canciones, el álbum en sí. El álbum muy posiblemente ya lo estaremos viendo a finales de septiembre o en octubre. Ahí está, sí. Muy bien. Es estimativo, la verdad, porque uno lo va viendo cómo va evolucionando cada single, ¿no? De manera de que, infelizmente en esta época donde todo va tan rápido, está bueno ir digiriendo el material de a poco hasta llegar al álbum en su totalidad, ¿no? Entonces es una invitación a poder escucharlo con más tiempo, y creo que ya en octubre va a estar el álbum ya subido a todas las plataformas de streaming, ¿no? De todos lados, con las 10 canciones, digamos, ¿no? Completo. Bueno, ¿y vos después de esa fecha ya pensaste, lo vas a pensar una vez que esté hecho, de presentarte en vivo o no? Todavía no. Sí, tengo una idea para la presentación del álbum, que primero creo que costaría en 2 fases. La primera sería en piano y voz, piano, guitarra y voz, hacerlo de manera más íntima, y luego si es posible con una banda detrás, ¿no? Tocando las canciones con sus arreglos originales, los que están grabados en el álbum. Pero esto lo veo más factible una vez que esté editado todo el álbum, ¿no? Claro. De manera que la gente también tenga tiempo a familiarizarse con las canciones, conocerlas, para después por ahí disfrutarlas un poquito más en vivo, ¿no? Quizás el público no es tan fácil para el público ir a ver a veces un material que es completamente nuevo, algo que no conocen, porque por ahí no es lo mismo, digamos, ¿no? Por algo los artistas editan el álbum y luego salen de gira. Claro. Bueno, Adrián, querría dar, como dijimos antes, las redes sociales, así esa gente, como decís vos, que quiere ya ir escuchando los temas, nombrarle los temas a los cuales puede acceder y en las plataformas, y tus redes sociales para que si alguno quiere comentarte algo con respecto a tu material. Sí, bueno, en Instagram es Adrián Le Music, Adrián LE Music. Y después, bueno, las plataformas digitales, en Spotify, Adrián Leguizamón Santomauro, y en YouTube de la misma manera. Ahí está donde está el primer corte de difusión, ¿no? Donde el amor arruinó todo y donde seguiré exhibiendo, digamos, material. Así que esas son las 3 redes: Instagram, YouTube y Spotify. Spotify u otras más, Apple Music, Deezer, etc. Adrián Leguizamón Santomauro, ahí va a salir la música. Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos hablando que recién nos entregó las redes, con Adrián Leguizamón Santomauro, músico, productor, compositor, multiinstrumentista, arreglador, intérprete y realizador audiovisual. Él está presentando lo que va de su álbum, los primeros temas, donde el amor arruinó todo. Va a ser un álbum de 10 canciones. Estuvo hablando aquí en Movida Alternativa Podcast. Y yo, bueno, no tengo más que agradecerte. Ha sido una hermosa entrevista. Y bueno, cuando haya más de donde el amor arruinó todo, si querés nos volvemos a contactar y lo vemos. Sí, bueno, muchas gracias, Sergio, por tu espacio. Bueno, los invito a seguirme, a tu público. Y bueno, cuando esté editado todo el álbum, podemos ponernos en contacto y hablar más tendidamente sobre todas las canciones, ¿no? Ahí está, y seguramente va a haber una fecha ya concreta de presentación en vivo. Eso va a ser lindo también. Exacto. Que ya te lo voy a decir cuando hablemos la próxima. Ya vamos a tener todo diagramado. Bueno, perfecto. Bueno. Adrián, un abrazo grande, gracias otra vez, y a la gente que escucha Movida Alternativa, buenas tardes. Ha sido otro podcast de Movida Alternativa Podcast número 41, con la charla con Adrián Leguizamón Santomauro. Muchas gracias a vos, Adrián. A ustedes, la audiencia, los espero en el próximo podcast
de Movida Alternativa. Buenas tardes.